A más de 500 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, estaban rastrillando ahora 4 lagunas en las que había una declaración de un testigo protegido que aseguraba que allí podría estar el cuerpo del menor. Y es que durante más de 20 días, agentes de búsqueda, personas, buzos tácticos, van a inspeccionar estos espejos de agua, como ya dijimos, desde el primer momento, y había uno que no se había visto hasta el momento, y todos los medios de Argentina se han volcado un poco en este macro operativo, como tantas otras veces se ha hecho con el caso de Loan Peña, un caso de una desaparición que llama muchísimo la atención, que sea tan mediático, que haya tanta política de por medio, tantos abogados, personas, investigadores desde el otro lado del charco, y así vimos que esa orden judicial se conocía el 8 de noviembre pasado, y tareas de campo que comenzaban 2 días después con grandes despliegues por toda la zona y momentos que parece que ya habían sido rastrillados con anterioridad, y otros espejos de agua que supuestamente no lo habían hecho, aunque hay otros investigadores que creen que sí, que aquí la justicia está mintiendo y está intentando cerrar un caso en falso, entre comillas, ¿no? Luego también hoy tenemos que hablar de una cosa que se estaba destacando nuevamente en varios foros, y es la supuesta búsqueda que habría fuera de este operativo en un cementerio de 9 de julio, en el cual ya habían peritado en una ocasión una tumba en un cementerio rural con tierra removida. Ahí hubo una búsqueda bastante grande, una pista seria y segura, según lo que dijo la jueza en aquel momento, y ahora nuevamente dicen que vuelve esta pista. No entiendo muy bien a qué se debe esto, pero son varios las redes sociales que estaban hablando de este hecho. Y es que obviamente había aquí una tumba de una persona con apellido Ábalos, que, bueno, con V, que falleció en un accidente de tránsito, y que dijeron que realmente podría llegar a estar ahí el cuerpo del menor Loan Peña. Es llamativo porque decían que era una pista bastante seria, que tenía líneas bastante sólidas como para pensar esto, aunque no sé muy bien qué información clave podrían llegar a tener para plantarse en la escena de un cementerio y llegar a pensar que allí podría estar el cuerpo de Loan Peña, ¿no? Vamos a ver un poco qué es lo que se decía, porque realmente en su momento ya hubo una excavación. No sé si actualmente va a haber una nueva, pero en su momento rompieron una losa que decían que era misteriosa en este cementerio, pero en su momento solo encontraron una vieja manija y nada más. Aún así hubo unas tareas de investigación en torno a esto bastante llamativas, y un operativo en aquel cementerio en aquel momento bastante importante. Decían que todo iba en relación con el comisario Walter Maciel, pero a día de hoy no se supo nada más acerca de todo esto. Vamos a ver qué es lo que se decía, y ahora seguimos dando más información y viendo entrevistas actuales. Vamos a volver a Corrientes porque hoy es una mañana de muchas novedades y actividades en el caso Loan. Por un lado tenemos a Burlando, que está con una inspección ocular y hasta con perros en una zona del campo aledaño a la casa de la abuela Catalina, donde desapareció el nene. Sí, el que estuvo al frente de aquella búsqueda, hoy sabemos que con algunos elementos adulterados y demás. También tenemos a las novedades que nos decía Farela desde Goya, que será sometida a cámara Gesell una de las hijas, la hija menor, la Abigail, de 14 años, la hija de Laudelina. Y esto todavía no tiene fecha, pero va a ocurrir. Y ahora nos acabamos de enterar, y está Sebastián Domenech con esta diligencia otra vez en el cementerio de 9 de julio. Sebastián. Así es, Silvia, esto está ocurriendo como recién dijiste y detallaste, todo de manera simultánea. Y entonces, trabajando en el allanamiento en la casa de Maciel, donde está la policía científica, nos enteramos de este operativo que estamos viendo ahora. La verdad es que es impresionante lo que están haciendo arriba a la derecha. Vemos en pantalla, a un costado mío, el operativo que está haciendo la Policía Federal junto a la Gendarmería Nacional en el cementerio de 9 de julio, donde ya la semana pasada estuvimos trabajando y sabíamos que en ese momento estaban haciendo inspecciones. Había una parcela que estaba nueva, que había unas reformas, que habían localizado, claro, que llamaba la atención, y habían localizado al vecino de la zona de 9 de julio, que era el dueño justamente de ese lugar.
Claro, pero esas refacciones se dieron hace aproximadamente unos 20 días o más, en realidad. En ese momento decíamos 19, 20 días, bueno, hace 5 días relatábamos esto, hoy podemos decir 25. Con el trabajo de la policía detectan todo esto, pero es aproximado, por supuesto. Entonces, lo que vinieron a hacer ahora directamente, como estamos viendo con el dron, una imagen exclusiva con la cual podemos mostrar realmente lo que están haciendo ahora los investigadores, es directamente romper y excavar. Y encontrar seguramente restos. Van a encontrar restos porque es un cementerio. Por aquí, el tema es qué tipo de restos van a encontrar, ¿no? Por aquí pasaron con el famoso georradar. Exactamente, es el mismo lugar. Es impresionante ver ahora con las herramientas, con una masa, también con los picos, cómo van rompiendo directamente. Yo no lo puedo creer, lo que estoy viendo. Sí, pico y pala, exactamente, es así, literal. De esa manera están rompiendo el cemento, la carpeta de cemento que está arriba, y después van a llegar a la tierra, Sebastián, y va a haber un cajón, si esto tiene toda la lógica de un cementerio. Qué obviamente. Doloroso todo, muy doloroso. Sí, sí. Tremendo, no, pero yo pensaba, a propósito... Bueno, una hipótesis bastante dura la que aquí se exponía. Esto fue por parte de los abogados que tenía la familia en aquel momento, que decían que había una pista bastante importante de que se tenía que hacer una pericia a una tumba abandonada en un camposanto vecino a la Ruta 12, esa ruta en la cual siempre se estuvo analizando, pensando que por allí pasó Loan en algún momento, y el letrado que asesoraba a José Peña y que también tomaba parte de la representación de la madre, pues básicamente planteaba dudas respecto a esa tumba del cementerio ubicado cerca del 9 de julio. Todo esto obviamente es que en su momento había tantas noticias que se solapaban unas con otras, que si uno declarando, otro un familiar de uno, salía otra entrevista, y había noticias como estas que a veces pues como quedaban un poco en el olvido, y nosotros pues vamos a ir poco a poco viendo todo este tipo de cuestiones, ¿no? Aún así, una teoría bastante fuerte y en la cual se aseguraba que alguno de los detenidos, en complicidad con la persona que tuviese acceso, ¿no?, a esta tumba, pues básicamente podrían haber descartado el cuerpo metiéndolo en una tumba abandonada en estos lugares. La verdad es que muy fuerte lo que aquí se estaba planteando, pero que decía la jueza que había una información, unos testigos bastante serios y confiables que podrían llegar a pensar que esto fuese cierto. Para darle una especie de entendimiento a lo que está pasando, vos dijiste que el operativo en la casa de Maciel pudo haber surgido en la declaración de Cáceres, este subalterno, mano derecha de Maciel, que acercó datos concretos. ¿Y crees que este dato del cementerio también puede tener ese origen? Sí, sí, todo va de la mano, por supuesto. Lo que no va de la mano, pero que tiene cierta lógica, es lo que está haciendo Fernando Burlando. Pero bueno, es un particular, no es una fuerza de seguridad. Él está colaborando en todo caso a la investigación y proponiendo cosas a partir de su investigación privada. Pero lo que estamos viendo ahora, lo que estamos viendo también en la casa de Maciel, lo que acabamos de informar, y todo esto que se está dando. Ayer les dije que había una reunión, se dio en el día de ayer, muy importante, entre la jueza, el fiscal y la... a decir, tenemos las pericias en los celulares. Lo que está ocurriendo donde estamos nosotros ahora, en el cementerio. Abajo a la derecha, lo que también está ocurriendo ahora, con el dron que estamos mostrando, el operativo en la casa del comisario Walter Maciel. Esto digo que tiene cierta lógica, porque no nos olvidemos. ¿Quién es uno de los detenidos? ¿Quién es una de las personas detenidas? Una funcionaria municipal. Sí. Estamos en el cementerio municipal. Bueno, claro. Bueno, tremendo lo que aquí se estaba exponiendo, que con complicidad también de María Victoria Caillaba, ese cementerio que se habría abierto supuestamente para ellos, para entrar allí y para meter el cuerpo en alguna de esas tumbas. Parece que había tierra removida y un testigo que al parecer vio algo en aquel momento que daba pie a pensar también en esto, y todas las hipótesis van en relación a esta gente, a estos dos detenidos, a el marino Carlos Pérez y también la exfuncionaria María Victoria Caillaba.
También ha hablado por aquí el periodista Juan Cruz Velázquez, que es uno de los periodistas que más información tiene acerca del caso Loan Danilo Peña. Vamos a ver un poco qué es lo que él aseguraba en esta nota que hizo con una de las radios, Radio Nor Continental de Corrientes, analizando un poco todos los nuevos puntos que hay acerca del caso. Sí, y se hablaba que tenían hasta 50 días inclusive, porque todo también iba acompañado de el clima, ¿no? Si había lluvias o no, eso también iba a hacer que se dilate un poquito más. Sí. Por eso es que se dio hasta 50 días para trabajar. Uh-huh. El sábado, en horas de la siesta, se comunicó formalmente el director, digamos, de la investigación, que es un integrante del Comando Unificado, a la Justicia Federal de Goya, donde se le informó que habían concluido los rastrillajes sin ningún tipo de novedades ni nada que pueda aportar a la investigación, y bueno, quedaron atentos a si había algún planteamiento, digamos, por parte de tanto de la Fiscalía, ¿no?, como también del Juzgado Federal en cuanto al trabajo en la zona, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero bueno, se le comunicó al Comando Unificado y a la CIFED, bueno, que si estaba terminada toda la cuestión allí, que bueno, que quedaba todo sin efecto, digo, en cuanto a nuevas directivas, y a partir de ahora ya seguramente hoy levantarán campamento los del Comando Unificado de la CIFED, y también gente del ICA. Uh-huh. La provincia también estuvo colaborando, ¿no?, en logística, también la policía de Corrientes, y nada, o sea, absolutamente nada de nada. Y digo esto porque hace una semana, ¿no?, había circulado alguna versión de que habían encontrado alguna especie de... ¿Te acuerdas que se hablaba mucho de esa conservadora que llevó Pérez? Sí. ¿Te acuerdas, sí, no?, que hablaba de que nunca apareció en todos los rastrillajes, los allanamientos, digamos, allí en 9 de julio, nunca apareció esa conservadora. Bueno, te digo que acá en la zona hubo una versión fuerte hace más o menos unos 7 días de que habían encontrado esa conservadora, digamos, en la laguna, pero nada de eso es real. No se encontró absolutamente nada de nada. Uh-huh. Y bueno, o sea, cae, digamos, todas esas hipótesis que se especulaban, ¿no? Bueno, es verdad que nosotros, no sé si se refiere a nuestro canal o algo que nosotros dijimos por aquí, de que se estaba especulando de que lo que se podría llegar a encontrar sería algo como esa conservadora, de la cual se habló en su momento, y otra de las cosas sería el segundo botín de Loan faltante, ¿no? Creo que se encontró el izquierdo, faltaría el derecho, ¿no? Si mal no recuerdo, pues sería uno de los de los objetos que supuestamente querrían encontrar y que podrían llegar a aparecer, ¿no?, en esas lagunas. De que inclusive, como hablamos en su momento, Horacio Meleni, que hasta la abogada, digamos, de la familia Loan decían que ellos, digamos, tenían como un pálpito, digamos, o algo que claro, podían encontrar algo en ese lugar. Claro. Y afortunadamente no. O sea, pero es interesante lo que pasó también para que se vayan descartando todo tipo de especulaciones, Horacio. Claro. Me acuerdo que la doctora Russo Cornara habló de tener un presentimiento en ese lugar. Presentimiento, sí. Sí, que podían encontrar algo. Y claro, generaba mucha expectativa. Y finalmente, resultado negativo. ¿Y esto qué indica, Juan? ¿Qué tenemos que desechar con esto? Y la hipótesis principal, digamos, de que a Loan se lo pudo haber descartado en ese lugar. Claro. Que había ocurrido, digamos, un hecho trágico y que lo llevaron a ese lugar. Sin perjuicio de que eso que también ustedes lo decían en su momento, de que al señor Bertón se lo había visto ese día en un vehículo que sería el 4K en esa zona, digamos, esa información se la siguen manejando, es parte de la investigación que continúa, ¿sí? Pero de que en ese lugar hayan descartado algo, no hay nada, y o sea, es sumamente importante. Bueno, por el momento no hay nada, pero la investigación en esas zonas no ha terminado, ¿no? O esto es lo que se dice. Si no, me parece hasta raro, sinceramente, o sea, lo que está pasando con esta búsqueda,
creo que hay también otros puntos que se deberían analizar, ¿no? De hecho, la gente lo estaba diciendo, la casa de Bertón, estas partes y a otros testigos, ¿no? El tema del cementerio yo obviamente lo comentaba porque lo estaban sacando, ¿no? En varias redes sociales y yo decía, ostras, es que esta noticia poco se comentó tampoco en su momento. Y luego faltaba buscar también en los campos de Callao y Pérez. De hecho, creo que Macarena en una declaración dijo que fue enterrado en un campo, que eso había escuchado. La casa de Jorgito Bertón, el tema de la niña aquella que dijo que su padre había enterrado una bolsa en el patio. Y también si realmente pudieron haber descartado el cuerpo en sus viajes a Corrientes o a Chaco incluso. Votado todo tipo de especulaciones o también de sospechas de que en esas lagunas o en esa zona pudo haber sido descartado Loan con algo que le pudo haber sucedido cuando Pérez salía de la casa de la abuela Catalina. Y digamos, este resultado ¿dónde los posiciona a los investigadores? Digamos, ¿los desorienta de alguna manera o tienen algún otro eje para continuar, algo interesante? Y bueno, hay que tener en cuenta lo que hablábamos la semana pasada, de que esto que Casación Penal ordena, digamos, que la investigación sea por tiempo indefinido. Exacto. Seguramente esto compromete más tanto a Poser Penso como a la Protex, a los fiscales de la Protex y al fiscal de Goya, Guzmán, para seguir, digamos, generando pruebas y seguir buscando a Loan, porque lo único que tenemos, como decíamos, ¿no? Probado de la sustracción y el ocultamiento. Bueno, el fin, digamos, de eso, ¿no? Que tanto se habla, eso se va a tener que seguir generando, porque las investigaciones van a seguir. Por supuesto. Sin perjuicio también, me contaba el fin de semana que esto puede conllevar, digamos, a que aparezca, digamos, algo en algunas pericias que están pendientes, porque es increíble, ¿no? Que estamos a esta altura, un año y 6 meses, 7 meses, Horacio, y hay pericias que todavía los resultados no están, porque no se realizó, o se está haciendo y está pendiente, digamos, el resultado final de esto, y eso también podría generar tal vez alguna testimonial de alguien, o algún indicio de algunos de los primeros 7 detenidos de lo que lo que pudieron haber hecho, perdón. También he visto que en las últimas horas salió una entrevista a la madre en una televisión, ¿no? Argentina, y apuntó un poco contra la Laudelina, como diciendo que la Laudelina realmente era una de las personas que más podría llegar a saber dónde estaba Loan, ¿no? Dónde estaba su hijo. Y esta señora lo apuntaba así, pensando que realmente la tía de Loan, la Laudelina, tenía que decirle por fin, después de tanto tiempo, dónde está Loan, ¿no? O incluso dónde está el cuerpo. Evidentemente ellos lo buscan vivo, así lo dijeron en las distintas entrevistas. También el otro día escuchamos a Cornara, ¿no? A la abogada esta que está actualmente con ellos, María Russo, y actualmente es lo que ellos están pidiendo, ¿no? Que los detenidos rompan finalmente el silencio y den alguna pista de la ubicación. Ese día, ¿no? O con posterioridad, porque recordemos que la Laudelina estuvo mucho tiempo libre y que, digamos, era prácticamente un pedido nacional de que tiene que estar presa. Es algo que también nunca terminamos de entender, ¿no? Por qué estuvo tanto tiempo libre. Por un lado, a mí me decían lo que pasa es que tal vez lo dejan en libertad y está siendo vigilada para ver si hace algo fuera de lo normal, como para tratar de saber qué fue lo que pasó. Pero la Laudelina prácticamente estuvo en su casa todo el tiempo, solo esa vez que lo llevó hacia Corrientes. Pero fuera de eso, ya estuvo todo el tiempo en su casa y no hizo nada fuera de lo normal de su vida cotidiana. Bueno, todo eso también, seguramente, estas especies que están pendientes, lo que se vayan generando, gracias, porque esto se sigue investigando, puede traer tal vez algunas novedades de aquí en adelante. Seguro. A ver si corregimos, si hay manera de corregir la comunicación y recibirlo mejor a ¿Sí? Juan, porque se empieza a perder un poquito. Juan,
¿Tenés idea, digamos, pudiste acceder a cómo resultó esto en la familia? Digamos, cómo cayó esto en María, José, con lo del fin de semana y el rastrillaje negativo? Bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que antes de que se haga público y demás, Horacio, siempre hay una comunicación primero con la familia. Esto ya cuando se concluyó y hubo una comunicación formal institucional, también, digamos, la familia siempre es la primera parte en donde se le informa cada situación, cada movimiento, ¿sí? Sí. Bueno, aún así no sé qué va a pasar después de estos 50 días que tenían previstos de los rastrillajes a las 4 lagunas, ¿no? A esos espejos de agua. ¿Qué va a pasar después de esto, no? Porque lo que han dicho los expertos es que prácticamente en los siguientes días ya es imposible que se encuentre nada. O sea, ha dado resultado negativo en todas estas semanas que venimos cubriendo nuevamente el caso de Loan Peña. Resultado negativo. O sea, el comando unificado, la SIFBU también, y dicen que los rastrillajes estarían totalmente finalizados actualmente. Obviamente quedan unos días, pero las investigaciones continúan, pero ¿para qué lado? O sea, ¿para qué lado iríamos ahora? Esta es mi pregunta, ¿no? Que le haría, ¿no? A los periodistas que están siguiendo también este caso. Y el fin de semana hubo una comunicación con la doctora Cornara, también y a través de esa comunicación también con María y con José, donde se le informó que la búsqueda finalizaba y que no había ningún tipo de elementos y que la investigación va a seguir, la búsqueda va a seguir. Uh-huh. Pero bueno, lo que sabemos es que María estaba más tranquila, que por lo menos esa hipótesis de que su hijo pudo haber estado muerto, tirado en ese lugar, no fue así. Uh-huh. O sea, también, digamos, dan un alivio a esa mamá. Eso es lo que a mí me decían, digamos, de que ya, digamos, o sea, estaba bueno que sepa, pero también, imagínate con este rol como mamá, saber de que esa posibilidad que había y que se había presentado en los últimos tiempos. Es verdad que esa era una de las posibilidades, evidentemente, que estuviera ahí el cuerpo descartado, que hubiese sido un atropello o, bueno, incluso un intento de homicidio por parte de alguno de los detenidos y otros que encubrieron dicho hecho. Terrible, la verdad, y en contra de un nene de 5 años. Así que bueno, seguiremos analizando un poco todo lo que vaya saliendo hoy con el tema del cementerio y obviamente estas entrevistas a los periodistas que han estado siguiendo, que están dentro de la causa y que tienen las informaciones a mano. Se está acelerando dramáticamente el caso de la desaparición de Loan. ¿Por qué dramáticamente? Porque empezamos a tener acceso, Paulo, en realidad empezó a tener acceso a la investigación oficial. Y la verdad, si te enganchaste ahora, va a ser un pequeño resumen. Paulo, es terrible lo que vas a escuchar, es terrible. Estamos hablando de se plantan pruebas, intervención del comisario, retención indebida de una de las protagonistas de este caso, testigo, tal vez imputado en su momento. Todo es un horror, pero dramáticamente y de forma increíble, hoy se empezó a acelerar el caso, Paulo. Sí, y un dato más que me cuentan, saben que el día, mientras estaba todo el desarrollo del caso Loan, el país hablando del caso Loan, no muy lejos de ese lugar, con pocas horas de diferencia, rescataron un nene que había sido víctima de trata, pero que había sido robado, un chico más grande, un adolescente, había sido sacado de su casa con engaño en Santiago del Estero. Y habían pedido ayuda en Corrientes. Se la dieron. Ni siquiera ni un medio difundió, porque no le llegó, obviamente, no la culpa a los medios, la búsqueda de un chico, que terminaron rescatándolo casi al mismo tiempo que estallaba el caso Loan, en una localidad relativamente cercana a 9 de julio, se llama Itá Ibaté, ¿sí? Y había desaparecido en Santiago del Estero. Lo que pasa es que la policía no quería hacer mucho con respecto a ese caso, pero lo cierto es que ahora conocemos parte de lo que también dijo Laudelina.
Laudelina, pará, déjame contarte algo y mostrarte algo. Sí. En este momento Laudelina está con custodia policial. Ahí estamos. Vamos por favor. Está ahí, Mariela está ahí, porque Laudelina, que ahora te va a volver a contar el protagonismo que tiene en las primeras horas. Protagonismo fundamental. Mariela está ahí, creo que en la casa de Laudelina. Mariela, ¿cómo estás? Exacto. Hola Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos y para todo el equipo. Es así, acabamos de llegar aquí a la puerta de la casa de Laudelina. Esto es para que se ubiquen cuando uno ingresa a 9 de julio desde la ruta 123, cuando venís del lado de, como si vinieras de San Roque o de la misma Corrientes Capital. Sí. Bueno, es apenas a la primera cuadra en un camino de tierra que es hacia el lado derecho. Bueno, la segunda cuadra, 1 cuadra y media, esta es la casa de Laudelina. Bien. Nosotros vinimos del otro lado, vinimos desde Goya, estábamos en Goya, nos vinimos para acá. Cuando estábamos ingresando aquí a 9 de julio, sí, con lo primero que te encontrás mano derecha es con el cementerio. En ese cementerio, en este momento, están haciendo un operativo. Nosotros nos bajamos, registramos imágenes de lo que están llevando adelante allí, están caminando el cementerio, están acompañados de gente que evidentemente es del cementerio, cuidadores, que los van guiando. No me dejaron entrar, por supuesto, ni tampoco me dijeron qué es lo que están haciendo específicamente, pero sí que están trabajando. Pregunté si había perros, me dijeron que no. Nos subimos al auto y llegamos hasta aquí. La situación aquí es custodia policial, Laudelina adentro, está acompañada de sus 2 hijos menores, de Melissa y de Joaquín Antonio, que estaban hace un ratito aquí en la puerta. Me dijeron en la custodia que yo no puedo ingresar a la casa, pero que si ella accedía a salir, podía hablar con ella. Entonces hablé con sus hijos, les transmití la inquietud que yo tenía de verla y hablar con ella, y me dijeron que no puede hablar, que es una indicación estricta de su abogado, recordemos, el doctor Codazzi, pero que sí está dentro, porque en estas últimas horas se especuló mucho en que estuviera en Goya, que estuviera en algún hotel, que la llevaban de un lado para el otro, porque como todavía no se sabía cuál iba a ser su situación frente a la causa que hoy tiene la instrucción el fiscal, recordemos que él había pedido la detención, que la jueza se la denegó, que le dijo que hasta que no tuviera elementos más contundentes o pruebas que justificara esa detención, por ahora no, y entonces especulábamos con la posibilidad de que la convocara como testigo, que ahí no necesita la autorización de la jueza. Bueno, hasta ahora no sucedieron ni una cosa ni la otra. Laudelina efectivamente está acá, está acompañada de sus 2 hijos menores, tiene una hija mayor, también recordemos, no está en este momento en la casa, están los que nosotros mencionamos, la Policía Federal de custodia en la puerta, sin poder ingresar, y ella con la prohibición de hablar con nosotros y con nadie por recomendación de su abogado. Perfecto. Si tenés posibilidad de hablar en algún momento, que te conteste, aunque sea por interpósito persona, está Paulo, seguramente lo estás escuchando, contando cosas de la primera noche. Si ella sintió que estuvo secuestrada en la comisaría, ¿no? Claro. Ese es el tema, porque lo contó, que lo denunció, que la llevó a la comisaría y puso datos que son chequeables. Como por ejemplo, de un teléfono de un vecino, ella saca, con el teléfono de un vecino, ella saca una foto a la huella que lleva al lugar donde está la zapatilla y se lo manda al comisario, que la amenaza que ella dice recibir por parte de la exfuncionaria es que el que estaba al tanto de todo era el comisario, que ya sabía, y que el comisario la va a buscar, se la lleva a la comisaría de 9 de julio, el día jueves, a última hora de la tarde, para hacer una denuncia, para iniciar la investigación y abrir la denuncia, y que ni siquiera le preguntó nada y la tuvo retenida hasta las 6 y media de la mañana del día viernes. Cuando ella regresa al lugar de la búsqueda, y ella cuenta que nota como todos,
creo entender, porque no los menciona, comisarios y algunos subalternos, simulaban buscar a Loan. Simulaban buscar a Loan. Qué fuertísimo lo que dice. Ya conocíamos el relato del choque que nadie le cree. Pero lo posterior, este secuestro, supuestamente, y esta participación mucho más importante del comisario Maciel que lo que se conocía hasta el momento. Como que el cerebro de todo es el comisario. Incluso creo entender, por cómo ella lo cuenta, en este relato, esta denuncia, por arriba de la funcionaria. Porque habla del amigo, pero creo que cuando habla del amigo habla del ex marino. Bueno, ya desde el momento... Pero por arriba el comisario. Pero Paula, o sea, el comisario es cabeza de todo esto. Como cabeza de todo. Es que ya desde el momento en que esta mujer planta una prueba a pedido del comisario, le saca una foto de dónde planta la zapatilla, para que el comisario sepa dónde está y él fuera a supuestamente encontrar esa prueba. Digo, ya desde el momento en que es el mismo comisario el que manda a plantar esa prueba, porque esto es lo que podemos inferir de estas declaraciones. Además, es todo dudoso, todo sospechoso, obviamente. Por eso hacemos la aclaración. No, por eso yo, la potencialidad del hecho. No, ¿no? Está muy bien, Mariela. Por eso es importante donde está Mariela. Es importante donde estás vos, Mariela. Por eso, si hay posibilidades, no digo ya que hable ella, porque con esto que está comprometida hasta la pelota. Pero tal vez increíble que no esté detenida, ¿no? Bueno, por eso. Increíble. Vamos a ver ahora porque se aceleró todo de una manera impresionante. Pero hay que preguntar, hay que ver si ella de alguna manera puede confirmar lo que le dijo la justicia, ¿no? Porque la verdad es gravísimo. Ahí está, ahí la estamos viendo a Mariela que está intentando comunicarse. Ahí está, vamos a ver. Esto es en vivo, chico, es sin red, pero porque nos está llegando la información en este preciso momento. Esto está sucediendo, estamos intentando ver si Laudelina... Elisa, puede ser una sola pregunta. Ahí está, bien, bien. Una sola pregunta, vos decime sí o no. Tu mamá, la noche que se perdió Loan, ¿estuvo retenida en la comisaría del 9 de julio hasta las 6 de la mañana? Me acaba de hacer que sí con la cabeza. Mirá, no. Bien. No la puedo poner en imágenes. No, perfecto. Porque es una menor, pero me acaba de hacer que sí con la... Perfecto, no, por favor, Mariela, perfecto, era lo que necesitábamos. La confirmación. Bien, Mariela. Bien, Mariela. En vivo, lo acaba de ver, sin red. Rudimentario tal vez, golpeando las manos, pero... Como se hace periodismo. Como se hace periodismo. Muchacho, en el lugar, Mariela acaba de lograr la confirmación de la hija... Que hay que investigar, que hay que probar. Perfecto. Pero bueno, la hija sabe esto. Claro, la hija sabe. Porque incluso... es bueno lo que dice Mariela, porque ahí me aporta un dato más. Repasando la declaración, algunos datos que tengo de la declaración de esta señora, de Laudelina, ella se vuelve al lugar de la búsqueda cuando las liberan, por ponerle algún adjetivo, alguna situación, de la comisaría, se vuelve con los hijos a la búsqueda, que ahí es cuando ve que estaban todos simulando buscar a Loan y que nadie buscaba a Loan. Pero se vuelve con esa hija con la que vos acabás de hablar, que deben tener mucho miedo, más allá de si miente o no miente, el accidente o no accidente, pero lo que aportó fueron datos corroborables. Estuve en la comisaría. ¿De qué hora? Del atardecer hasta el otro día de la mañana. De estaba 8 horas sentada en la comisaría. Y lo aclara textual, por lo que me cuenta la fuente, lo aclara en forma textual, lo subraya, que no hice nada. Ni declaración, ni ningún tipo de escrito, ni escribieron, ni anotaron. Pero tiene que haber algún registro o algún testimonio que a ella lo ubique, porque lo que cuenta es fácilmente corroborable, probable. Paulo. Por ejemplo, el teléfono, el mensaje, la situación de estar en una comisaría. Obvio. Si estuvo la Laudelina, ¿cuántos son? 2.000 habitantes, ¿no, Mariela? Poca gente la que vive ahí. Si estuvo la señora, alguien de la comisaría... Muy poca gente, sí, muy poca gente. ¿La conoce? Yo igual, perdón, yo tendría reparos.
Primero, porque no nos olvidemos, Claro. es una versión nueva, que es lo que declaró. Segundo, que Camila ayer dijo que nunca la perdió de vista y que ella en un primer momento contó una versión totalmente diferente. Por eso va a ser muy importante que José, por ejemplo, que María, que a esa altura ya estaba ahí, que hasta Lidia, por ejemplo, la tía, que todos los que ahí estuvieron, la familia, en el momento, porque si esto se fue a la noche, que se la llevan y la tienen hasta las 6 de la mañana, todos los que estaban ahí buscando, que son infinidad de personas, tienen que haber registrado que ella durante un montón de horas no estuvo, Claro. y que estuvo retenida en la comisaría. No, perfecto. Por eso... Va a ser importante escuchar eso, por eso es muy fácil de corroborar o desestimar esta versión de que estuvo hasta las 6 de la mañana en la comisaría. En esa denuncia que Después, bien decís... ¿qué estuvo haciendo? No sabemos. Esa denuncia que vos bien decís, cuestionada, porque además hay tramos del relato que no cierran, por lo que ha contado la sobrina Camila. Estoy hablando del tema del atropellamiento. Pero la otra parte, más allá de lo que haya ocurrido, es, como bien dice Mariela, fácilmente comprobable. Si ella cuenta concretamente que le agarró el teléfono a un vecino, porque no tenía el teléfono, con un teléfono a un vecino, sacó una foto de la huella donde estaba la zapatillita y se la envió al teléfono del comisario, que estaba charlando, ella dice que estaba recibiendo amenazas de Callaba, eso tampoco se sabe, pero en ese momento llega la patrulla y la lleva a la comisaría y ahí quedó hasta el otro día encerrada. Eso no es fácil de mentir porque tiene mucho... Se puede comprobar. Se puede comprobar rápidamente, tanto el teléfono... El tema... Por eso, ¿se acuerdan que al principio Mariela lo informaba? Al principio hacía mucho hincapié en el teléfono del comisario. Es por esto que estamos contando. Ahora, ¿puedo Además de poner un datito nomás que me cuentan, además que cuya primera denuncia es nula. No la va a poder usar nadie. No, de hecho no está... No. ¿Por qué? Porque es grave, es de una enorme gravedad. Acuérdense que la Cámara Federal va a hacer un escrito severo con esto, porque fue a hacer una denuncia en la justicia provincial y hay un fiscal provincial que recibió esa denuncia. Cuando le dijeron caso Loan, debió haber parado esa audiencia y enviado toda la justicia federal. Y sin embargo siguió. Eso va a terminar siendo nulo y se van a comer una denuncia. Todo, ¿no? Perdón la interrupción. Perdón. No, quería poner la pregunta en el aire de por qué sería importante para ese comisario retener a Laudelina toda la noche, la primera noche después de la desaparición de Loan. No sé cuál es la respuesta. ¿Qué no tenía que decir Laudelina? ¿Qué no tenía que señalar Laudelina, que es la misma mujer que... No, preguntas sobre Laudelina por lo que tenemos ahora. No, está bien, pero digo, ¿qué interés tenían para retener a Laudelina toda la noche en la comisaría? Pero es que son dos cosas. Todo esto ella lo construye en base a un relato que no arma esa misma noche, sino que la arma una semana después. Sí. Y la construcción del relato viene ahí, no viene en el momento, porque todo lo que ella todo lo que contó Pablo, que ocurrió la noche del jueves, en realidad ella lo contó 9 días después, la noche del viernes siguiente. Bueno, tengo una fuente que trabaja justamente en el lugar a donde ella fue, son los guardias de fiscalía, y lo que me dice es, entró a las 22 horas a hacer esa declaración que Pablo... El jueves. El viernes. Ella no declaró, o sea, el viernes ella cuenta toda esta historia. Cuando va y después el gobernador dice, tenemos... ahora. No estás hablando de la primera noche. 2 semanas después, no una semana después, 2. No, 14, si van 20, fueron 14 días después. Es el jueves y después es el siguiente viernes. Días. No, 14 días después. 14 días después. Sí, claro, no una semana, 14. Fue el viernes pasado. 14 días después. 14 días después. En ese momento, Laudelina entra a las 22 horas a hacer esa declaración. Acompañada, para hacer esa declaración y sale a las 5 de la mañana. Y ahí lo que me cuentan es que tuvieron que grabar esa declaración grabada, pararon innumerable cantidad de veces
porque se equivocaba e iban corrigiendo el relato. ¿Y por qué? En la medida... Habría que editarlo. Bueno, pero ahí donde... O sea, hay un relato dirigido. Obvio. Pero claro que sí. A ver, para, que Mariela está pidiendo pista, que está ahí en el lugar y está desde el primer día, por lo tanto, conoce más que nosotros. Por favor, Mariela. No, porque hago esta aclaración. Cuando empezó la situación del botín encontrado, ella en la primera nota que da, a mí me dice que ella encontró la zapatilla, que estaba con la hija, que la tocó con un palito, que estaba medio hundida, que tocaron y sintieron algo duro y que ahí se dieron cuenta que era la zapatilla. Macarena, ¿no? Después, Macarena. A los pocos. Exactamente, la mayor. La mayor. Después, con el correr de los días, 2 o 3 días después, me empezó a llegar la información de la gente que estaba ahí buscando que no querían que dijeran que lo había encontrado ella, sino que lo había encontrado el comisario. E insistían con que no, que era mentira, que la había encontrado el comisario, la zapatilla. Sí. Y ella insistía con que la zapatilla la había encontrado ella. Esa era dudoso. Ya ahí, claro, nada cerraba. Acá me pasa ya era otro raro, dato. ¿por qué ella iba a decir que la encontró el comisario? ¿Por qué se disputaban el encuentro del botín? Era sumamente extraño toda esa circunstancia. Hay otra contradicción. Ella retiene supuestamente esta... Sí, claro. O sea, hay otra Sí, contradicción, ya que mencionaste a Macarena. Si bien el fiscal no le pregunta en ningún momento, por lo que tengo entendido, cuando se encuentra con Victoria al momento de la amenaza, ella da a entender que estaba sola, Y nunca nombra a Camila, que es una contradicción, porque Camila dice que nunca se le despegó. ¿Te acordás esa declaración? Solo nombra a Macarena, a su hija. Que después, por eso la que te contestó ahí a través del cerco puede ser Macarena, ¿no? Que debe tener mucho miedo. No. Ahí es el otro. No es Macarena la hija. Macarena no es. Porque Macarena, si Claro, bien no da no, nombre, acá y el no fiscal está. no está, si bien no da nombres, ella dice que fue con la hija a la comisaría. Y con quien estaba, ella cuenta cuando está en el lugar, está con Macarena. Y que después dice va a la comisaría con la hija. Macarena pudo haber sido la otra persona que estuvo retenida en la comisaría. Claro. De acuerdo, salvo que se haya ido antes y la dejaron sola, porque no la aclara a esta señora, a Laudelina, y se tuvo que comer toda la madrugada ella sola. Pero a la comisaría cuando va, no va sola, cuando la pasa a buscar el comisario. Va con su hija, no da el nombre, pero puede ser esta Macarena que vos mencionás, porque ella dice que ella estaba con Macarena, no estaba con Camila. Que es una contradicción de ambos relatos, de lo que dice Camila ayer a lo que dice, no solamente el tema del choque, lo estoy dejando fuera el tema del choque, del atropellamiento, sino de lo posterior. Ella no habla de Camila, habla de Macarena. Deme un minutito, Mariela, Paulo, deme un minuto, porque quiero meter una tanda, quiero ordenar otra vez. Perdón que yo esté ordenando, pero es complicado porque nos acaba de llegar, porque lo está leyendo al aire, Paulo, con Mariela que está desde el primer día ahí, tratando de reconstruir un rompecabezas nefasto, tétrico, donde hay 2 momentos de Laudelina, y ahora te lo vamos a pasar en limpio. Uno es la primera noche, que es retenida en la comisaría. Primera noche, jueves a la noche, Loan desaparece a las 2 de la tarde. ¿Qué pasó en esa noche? Lo que hay que saber. Después hay otra noche, 14 días después, donde ella sí va a declarar y habla del accidente. Ahora, ¿qué pasó entre esa primera noche y esa segunda noche, en ese medio, en esos 14 días, de una grabación que cuentan que se tuvo que parar varias veces porque uno sospecha que no le pifiaba al guión que le habían dado? Dramáticamente se acelera el caso Loan. Corte, no se muevan, estamos allá, estamos acá, tenemos toda la info, acceso de Paulo al expediente. Te lo contamos.